Señor secretario, no sé si nos puede entregar la información o mostrar el comparado que han preparado el documento de trabajo sobre las atribuciones a la superintendencia. Sí, senador, podemos compartir. Senador. Sí. Bueno, acá está también el especialista en materia de telecomunicaciones de la biblioteca, senador, en base, digamos, que remitió oportunamente el informe y a partir del cual se realizó el comparado que actualmente está en pantalla. ¿Lo Don pueden Raimundo explicar un Robert. poco porque no se entiende mucho? Demasiado, como Vale. 6 columnas, 7 columnas. Sí. Un poquito ¿Ahí? más. ¿Se ve bien ahí? Déjame ver si se ve bien o no. Yo parece que metí las patas. Ya, sí, ahí sí. Sí. Como le comentaba, presidente, se efectuó un comparado a partir de un reporte de legislación comparada, cuyo autor se encuentra presente, don Raimundo Roberts, de la Biblioteca del Congreso Nacional, Gracias, Raimundo. y se efectuó un comparado que puede ser, que se puede ver a principio bastante amplio, pero que tiene las experiencias de 5 países de la OCDE: Colombia, Canadá, México, Portugal y Estados Unidos, y además las 2 columnas iniciales, a modo de referencia, se incluyó el texto actual de las atribuciones de la Superintendencia de Telecomunicaciones, como las actuales facultades generales sobre atribuciones que tiene la Subsecretaría de Telecomunicaciones, a modo de dar un panorama regulatorio completo y comparado, presidente. Y la idea, tal como la comisión lo señaló en la última sesión, el pasado día miércoles, era efectuar un análisis general de las atribuciones que distintos reguladores tienen precisamente sobre el punto de las atribuciones y funciones en materia de telecomunicaciones. Ya, y no sé si Raimundo nos quiere informar de lo que es lo que descubrió, nos quiere contar un poco. Sí, señor presidente, muy buenos días. Bueno, dos grandes temas. El primero es que la mayoría de los países que analizamos cuentan con esta figura de un órgano administrativo autónomo independiente, el cual tienen diferencias entre las distintas atribuciones, pero concentran una serie de atribuciones a partir de la legislación, y quizás lo más relevante sea que la mayoría de ellos tienen la potestad o la capacidad de poder dictar normas para el fiel cumplimiento de la legislación sobre telecomunicaciones. Ese es un elemento que me parece... Tiene facultades normativas. Exactamente. ¿Ya? Además concentran, por ejemplo, en el caso de México y en el caso de Colombia, Colombia hizo una reforma muy reciente, de 2019, a su marco institucional, en el cual incluyó lo que sería su Consejo Nacional de Televisión dentro de la Comisión de Regulación de Comunicaciones. México también tiene algo parecido. Canadá también. Ahora, Canadá tiene la diferencia de que es legislación de un país distinto en materia del sistema de ley que tienen. Y tienen más potestades probablemente que los demás órganos. Quiero comentarle a la Comisión que además, durante los últimos 20 años, la Unión Internacional de Comunicaciones, la ITU, ha estado elaborando procesos de comparación de regulaciones a partir de los tremendos avances que hay sobre distintas tecnologías, desde inclusión digital, acceso, capacidades bancarias digitales en países más pobres, una serie de temas. Y lo que han hecho ha sido, en las reuniones anuales de reguladores, consensuar buenas prácticas, año tras año. Y a partir de estas buenas prácticas han hecho un sistema que ellos llaman ICT Tracker,
en el cual clasifican la calidad de 50 parámetros del nivel de regulación, más moderno, menos moderno. En ese marco, hoy día Chile estaría en la tercera generación, Colombia también estaría en la tercera generación, aunque no me queda claro porque su cambio de legislación fue más o menos al mismo tiempo que estaban terminando de hacer el informe de la ITU. Y los otros países están en la cuarta generación. En el informe que fue remitido a la Comisión, se explica someramente este sistema de benchmarking y quizás lo más relevante que autónomos de manera estructural. Luego, diferencias en las atribuciones que tienen, pero quizás lo que más me gustaría destacar es que muchos de ellos tienen la capacidad de dictar normas para el fiel cumplimiento de lo que diga la legislación, ya sea de telecomunicaciones o específicamente de televisión, o en el caso de contenidos que puedan ser contrarios a los derechos de la infancia, por ejemplo. Eso, señor presidente. Perdón. Una consulta. Por favor. Los países que son federales ¿tienen una institucionalidad nacional o tienen también algunas, en cada uno de los estados, organismos autónomos? Es decir, ¿cómo ocurre en esos casos? Por ejemplo, el caso de Estados Unidos, el caso de Canadá. En el caso de Estados Unidos, existe la Comisión Federal de Telecomunicaciones, que es básicamente la que lleva y es una entidad federal, debido, hago un paréntesis, a la compleja y veloz avanzada de las tecnologías de las telecomunicaciones, se busca que estas estén homologadas de la mejor manera posible y que el espectro llegue a todo el mundo. En ese caso, tanto Canadá como Estados Unidos y México también, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, son entidades federales con aplicación para todo el territorio. Ahora, nos llamó la atención en el estudio ver que en el caso de Estados Unidos, en lo que tiene que ver con regulación de espectro, existe una segunda entidad que no es independiente, que depende de la Secretaría de Comercio de Estados Unidos, o sea, es un órgano del gobierno, que también tiene atribuciones sobre el espectro. De una manera que, a mi parecer, es bastante compleja la manera en que se divide. Pero respondiendo a su pregunta, estos países federales tienen órganos federales que aplican para todo el territorio. Donde un país que no fue incluido aquí, básicamente por el tiempo, fue España, en el cual la lógica o la regulación de cada una de las comunidades autónomas parecía, en principio, bastante más compleja que los otros países que estábamos analizando. Por eso no puedo responder específicamente a su pregunta con un ejemplo concreto sobre cómo se haría en el caso de que estos organismos reguladores tengan potestad sobre las distintas provincias. No sé si respondí bien a su pregunta, senador. Gracias. No, era para... sí, en el fondo es un organismo nacional, porque claro, es complejo cuando un país es federal y tenga una superintendencia en cada uno de los estados. Es decir, es complejo. Es decir, por lo tanto... ¿Aló? Una consulta. Está bien, las atribuciones, lo que indica en una de las principales diferencias es que hay la atribución normativa, pero dentro de lo normativo hay cosas específicas que deberíamos ponerle más atención. ¿Es suficiente lo que estamos haciendo? Yo creo que eso es parte de la conversación que sería interesante. No sé si José había tenido acceso a este documento, que es la otra consulta. Y en el estudio que está haciendo, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? UTI. ITU. Ellos están haciendo comparaciones. Me imagino que tienen algún catálogo de buenas prácticas o
o algo. ¿Dónde estamos nosotros en relación a eso en nuestras propuestas? Don José. Presidente, a lo primero, con la Secretaría intercambiamos ayer y hoy día estos documentos, entonces no tenemos un análisis totalmente acabado sobre el tema, pero sí hemos estado revisando algunos de los regímenes comparados para poder avanzar en este tema. Ahora, son todas las instituciones de naturaleza un poco distintas también a lo que está propuesto en el proyecto de superintendencia. El proyecto de superintendencia señala o establece la creación de un superintendente unipersonal con el sistema de alta dirección pública. Están distribuidas las tareas entre la Subsecretaría de Telecomunicaciones y la Superintendencia, quedando en la Subsecretaría, digamos, la fábrica regulatoria y de administración del espectro radioeléctrico, y pasando a la Superintendencia el área de fiscalización, el área autorizatoria, digamos, de carácter remozado, y reproduciéndose obviamente también otras estructuras propias para el funcionamiento de la superintendencia. Entonces, como decía recién nuestro especialista de la biblioteca, coincide también en algunos casos con el derecho comparado que existe la separación de funciones respecto a la administración del espectro y la regulación, como lo que mencionaba recién en el caso de la FCC, que tiene 2 agencias para ese tema, pero sí son naturalezas distintas de organismos, donde, por ejemplo, la FCC es un organismo colegiado, que tiene 5 comisionados, entonces son figuras bastante distintas a lo que nosotros estamos acostumbrados a revisar en nuestro país. Ahora, respecto al seguimiento de las recomendaciones de la ITU, en general, el Estado de Chile participa activamente en los foros de la ITU donde se vierten este tipo de recomendaciones, no solamente los de la ITU, recordemos también la OCDE ha recomendado la opción de un organismo independiente tipo superintendencia para la regulación del mercado de telecomunicaciones. Entonces, nosotros estamos más o menos conectados. No soy yo precisamente la persona que le puedo dar el mejor relato sobre eso, pero sí nosotros tenemos participación más o menos activa tanto con la ITU, la OCDE y todos los organismos técnicos de telecomunicaciones para este tipo de adopción de recomendaciones. Pero no sé muy bien si eso es lo que usted quería escuchar, presidente, pero usted pregúnteme nomás para ver qué es lo que le podemos contar al respecto. Gracias, José. Una consulta respecto al órgano nuestro. Nosotros tenemos la lógica de una superintendencia. Usted no tiene problema que sea un cuerpo colegiado, ¿no? Nosotros lo tenemos como tema de discusión para el desarrollo de este proyecto, lo que vayamos conversando al respecto. Bueno, usted sabe que si es unipersonal o colegiado, tiene varios efectos prácticos. Uno de ellos, dentro de las grandes preocupaciones de la situación en que estamos, es el efecto también presupuestario, lo que eso implica. Cambiar a un órgano colegiado de 3 o 5 comisionados o consejeros, o como quiera llamársele, también es una cosa que se tiene que analizar a la luz de esa idea, de la idea de qué presupuesto vamos a disponer para este organismo. Más que nada te comento porque la experiencia en el Congreso en este último tiempo con la nueva superintendencia hay un movimiento hacia lo colegiado. No me refiero solo a Subtel. Así es. La CMF, por ejemplo. Sí, por ejemplo. Sí, nosotros lo tenemos a la vista. Autonomía. Nosotros lo tenemos a la vista, presidente, pero creemos que es una discusión que hay que hablar de profundidad acá en la comisión. Precisamente porque significa un cambio bien sustancial. Tiene sus pros y sus contras, pero no podría yo decirles si estamos ok o no estamos ok, solo lo traigo lamento traer como tema de discusión y no como algo resuelto. Pero sí nosotros estamos trabajando dentro de la Subtel, como levantando los regímenes modernos de superintendencias u organismos fiscalizadores para poder tenerlos a la vista durante la discusión. Y claro, uno de los temas que de hecho ya lo mencionó el Ministerio en la sesión anterior, es estudiar este tema, si va a ser un órgano colegiado o vamos a mantener un régimen de órgano unipersonal. Ya, súper. No sé si hay alguna otra consulta de los colegas. La mía sería, ¿en qué plazo deberíamos visualizar avanzar en este texto? ¿La próxima semana estaríamos en condición de avanzar, José?
Presidente, yo lo que creo, nosotros habíamos propuesto en el esquema de trabajo darle una lectura letra por letra al proyecto, porque aquí van a ser las discusiones que tenemos que tener, o sea, una lectura en comisión, cosa que tengamos el debate sobre las cosas que están ahí planteadas, y así después cuando hagamos un plazo de indicaciones, en su oportunidad les vamos a pedir un plazo generoso, porque esto va a requerir mucho trabajo a nivel con intercambio con las Express para las indicaciones del Ejecutivo. Podamos traer ahí las ideas que más o menos tengamos acuerdo sobre el tema. ¿Ya? Nos ponemos eso como meta de la próxima semana. ¿Les parece de revisar todo el texto? Porque tenemos la hora, ¿no? ¿Don Diego? Así es. Entonces, hacemos una lectura del texto y si le podríamos pedir a Raimundo que quizás nos puedan en este mismo trabajo que hicieron, ir quizás marcando, usted mismo marcar el texto, dónde están las principales diferencias en una legislación y otra, para subrayar, digamos, lo digo, puede ser con destacadores de colores, para fijar como bloques temáticos en el debate, que serían buenos de atribuciones, o de organización, de atribuciones. Entiendo que todo el tema de multa, nosotros queremos un proceso más constructivo y educativo que es solamente pensar en las sanciones. Quería destacar algo que no sé si dije exactamente, porque una de las dudas que queda dentro del análisis general de estos 5 países y de la lectura del proyecto de ley es la capacidad de elaborar o de participar con la Subtel, que sería en este caso el generador de las políticas y las normas, en la generación de normativa técnica. Ese era algo que quería decir de la lectura y del análisis que realizamos. Bien, porque hasta ahora lo que ha ocurrido en un par de ministerios es el caso de la Subtel, el caso de vivienda, donde hay la ley marco, una delegación de facultades normativas muy amplia, muy amplia. Y, habría que ver en ese ámbito qué es lo que piensa la Subtel, si mantener eso, de no mantenerlo, de acotarlo. Pero, buen punto. Senador, disculpe. Sí, quizás como sugerencia, porque el tema de las atribuciones, y creo que acá concordamos todo, es fundamental, pudiese verse a lo mejor la próxima sesión, como es bien copioso, añadiendo quizás un aspecto más que es el gobierno corporativo, por así decirlo, de la institucionalidad, para abarcar 2 puntos y dejar, digamos, a partir de eso sentado, las otras cuestiones, porque es bastante copioso. Por ejemplo, el regulador de México, que no lo alcancé a poner ahí por el listado gigantesco de atribuciones, tiene 63 potestades y efectivamente es una discusión de fondo el tema de generar fórmulas un poco más amplias, quizás, no digo en el mismo tenor que países que tienen agencias administrativas enmarcadas en el contexto del common law como Estados Unidos o Canadá, pero sí generar un marco conceptual donde la ley parezca más ley y menos reglamento a veces. Ya, está bien. Sí, porque tampoco queremos que la ley sea un reglamento de detalle. No sirve de nada. Queremos una atribución para la superintendencia y dejar potestades reglamentarias en otro lado. Claro. Ya, súper. ¿Algún otro comentario? Yo le pediría a don José si nos puede transmitir solamente un mensaje al Ejecutivo, ver si pueden ponerle urgencia al proyecto de Internet en sala. Sería una buena señal. Y un comentario que no tiene que ver con transporte, que no tiene que ver con telecomunicaciones, sino transporte. A ver si pueden hablar con la ministra para poner las urgencias en el proyecto de congelamiento de parque de los taxis colectivos. Está a punto de vencerse el plazo, que se vence en menos de un mes, entonces vamos a tener una dificultad. El proyecto ya pasó el Senado y está en la Cámara en comisión. Perfecto, presidente. Yo me llevo ese recado. Sobre el otro tema, me parece que el proyecto de Internet Servicio Público tenía que pasar a Hacienda. No sé si ya se tramitó en Hacienda. No, por eso un poco de apuro de usted, una pequeña urgencia. Yo creo que Hacienda está con... Ellos tienen que ver solamente el tema del subsidio, que no es nada, pero si usted le pega un empujón, lo saca en el tabla de fácil despacho. Ok. Presidente. ¿Sí? ¿No, sí, reiterar a la Subsecretaría de Telecomunicaciones
las indicaciones sobre el proyecto de ley AMBER, que ciertamente es un tema que nos interesa sacar adelante, y también el registro de conductores. Entonces, pero eso ya bien con la ministra de Transporte, pero pedir efectivamente a lo menos que respecto a telecomunicaciones, el código AMBER, podemos sacarlo prontamente, y habían quedado hace varios meses de hacer una propuesta la Subsecretaría de Telecomunicaciones. Entonces, dos cosas: una, tratar de sacarlo de la tabla con urgencia, de la tabla del Senado, o sea, aprobarlo, y luego traerlo a comisión para poder hacer las indicaciones correspondientes. Gracias, presidente. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión y agradeciéndole a todo el apoyo, se levanta la sesión. Muchas gracias. Chao. Luego. Gracias a la Secretaría. Gracias, colega. Chao, Jorge, que se quedó callado hoy día. Estuvo